Conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Retomamos entonces, chiquillos, nuestros estudios de esta serie que trata de estudiar toda la cronología de los grandes pensamientos que el hombre seguramente ha concluido y cómo de una u otra manera se van apartando también de lo que el Señor obviamente nos enseña. Y la propósito esencial de esto es que nosotros podamos contemporarizar, o en cierto sentido, aplicar lo que aprendemos, el cristianismo práctico a la vida diaria. Ustedes están enfrentando cada día diferentes, ¿cierto?, circunstancias, situaciones que están viendo, van a ir creciendo y van a involucrándose, van a escuchar muchas cosas, ideas, conceptos, y nosotros tenemos que estar preparados a la luz también de lo que nos enseña el Señor en su palabra. No conforme a este siglo, hoy día vamos a ver algo del concilio de Éfeso. eh, no tienen que aprendérselo de memoria, pero aquí surge una situación bien interesante a la luz de lo que estamos estudiando, ya lo voy a mostrar. El pequeño repaso, ¿cierto? Básicamente, la palabra siglo se refiere a la época, al periodo, con sus características espirituales y morales. Entonces, desde el primer siglo en adelante, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos o los postreros días, como dice el apóstol Juan también. Entonces, nosotros estamos en un punto especial, ¿cierto? En donde, claro, no sabemos cuándo el Señor vuelve, pero la Biblia sí decreta que estos últimos tiempos no son buenos. Y moralmente, culturalmente, ¿cierto? Filosóficamente, el mundo ha traído su desarrollo cada vez, por supuesto, más alejado del Señor. Y entender cómo funciona el mundo es algo clave, porque eso nos ayuda a entender cómo nos deberíamos desenvolver nosotros como creyentes. Este es un pequeño resumen, ¿cierto? Estuvimos estudiando dos palabras que son un poco difíciles, pero a esta altura yo creo que ya las sabemos, ortodoxia y o en este caso heterodoxia, ¿cierto? Ahí están los significados. La ortodoxia es la creencia correcta. Cuando decimos esto es ortodoxo, estamos diciendo en cierto sentido, esto es correcto, esto deriva de una enseñanza correcta, y la heterodoxia es una enseñanza errada, una enseñanza incorrecta que también se llama herejía, y a quien promulga una herejía se le llama hereje, ¿cierto? Básicamente la herejía es una negación deliberada de la verdad revelada. Entonces, en el día de hoy nos encontramos con muchas herejías, muchos herejes también, ¿cierto? Y básicamente estos conceptos vienen de aquí. Una enseñanza, ¿cierto? Una negación deliberada de la verdad. Y esto, por supuesto, tiene implicancias para la enseñanza, porque una herejía es una enseñanza errónea, perniciosa y cismática. Cismática significa que provoca división. Siempre, cuando ustedes escuchan el cisma de Oriente, básicamente se refiere a un gran quiebre que hubo en su momento, o si alguien usa la palabra cisma, se refiere a eso, ¿ya? ¿Cómo respondió la iglesia a esta primera herejía? Y notamos, y ya hemos estudiado esto, que la iglesia se defendió por medio de tres elementos, cuatro elementos generales. Entonces, nosotros tenemos que tener claro esto. ¿Cómo se defendió la iglesia, los primeros creyentes? Pasando los años, ¿cierto? De manera institucional, ¿cierto? Se presentaron, por ejemplo, el canon, que tiene que ver con los libros que ustedes tienen aquí, son 66. No tenemos 70, 72, o tenemos menos. Tenemos justo los libros que, ¿cierto? Creemos que Dios los inspiró. Esta es nuestra norma, nuestro reglamento. Fuera de estos libros, no encontramos la verdad revelada de Dios porque consideramos, y la iglesia así también evidente reconoció que en estos libros, ¿cierto?, que estaba la palabra de Dios y se consideran libros inspirados, ¿ya? Hay muchos otros libros, la iglesia católica tiene muchos más libros, como 9 libros más, que consideran, ¿cierto?, dentro de su canon. Nosotros creemos que no. Los 66 libros creemos que son solamente y exclusivamente los libros inspirados. Entonces, esta es nuestra regla. Otro sinónimo para canon es regla. Pero también los credos. Al comienzo la iglesia presentó credos, pequeñas formulaciones, resúmenes de la doctrina. Nosotros atrás tenemos un resumen de nuestra doctrina que aparece en un cartel bien grande. ¿Qué es lo que creemos? Que es un resumen. También los concilios, y eso es lo que estamos viendo. Los concilios se levantaron para justamente una reunión de obispos o de pastores, presbíteros, que respondían a la herejía. De repente se levantaba un hereje por aquí y por allá, pum. Todos los obispos en el primer siglo se juntaban y decían, tenemos este desafío, ¿cierto? El obispo tanto, Gonzalo, se levantó diciendo que, ¡pum!, se reunían
tenían sesiones, estudiaban el texto, pero después, ¿cierto? Había una especie como de asamblea general y se decía, esto es lo que el concilio decidió. Y esta persona se declara un hereje. Obviamente que eso ya después se va distorsionando. Y yo solamente quiero ver a lo menos los primeros 6, 7 concilios, básicamente 6. Pero después viene otra forma de cuidar la doctrina, que fue la concentración de la autoridad. ¿Qué significa eso? Que cuando mueren los apóstoles, los discípulos directos de los apóstoles asumen como obispos, la mayoría de ellos. Y esa era una forma interesante porque los obispos tenían que ser, ¿cierto?, de una u otra manera, calificados, pero también aprobados. Entonces, la reunión de obispos, ¿cierto?, no era la concentración del poder, no, eso después derivó la Iglesia Católica, eso es cierto. Pero antes que la Iglesia Católica, ¿cierto?, llevara estos puestos a un nivel extra bíblico, los obispos tenían esa autoridad. Entonces, mientras el obispo no, ¿cierto?, apoyaba algo, era no quizás la palabra, la última palabra, pero muchos en esos años respetaban la voz de los obispos de diferentes, ¿cierto?, localidades o regionales, y interesante eso, en cierto sentido, hasta cierto punto conservó la unidad, porque la autoridad, ¿cierto?, básicamente, de una u otra manera devino también de lo que la iglesia aprobaba. Ahora, avanzo en esto porque no quiero quedarme en eso. Tenemos en el primer siglo que la iglesia primitiva, lo que está en azul, lucha con la persecución interna de parte de los judíos, pero también del Imperio Romano. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Pero también de muchos herejes. Eso también lo estuvimos viendo, varias ideas. El monarquianismo, ¿cierto? Hay varias ideas que se notan ahí. Y después viene una serie de concilios en donde había un hereje que proponía algo y venía en esta línea azul un apologista, un defensor de la fe que era llamado por el concilio para defender la fe. Entonces tenemos varios concilios que ya hemos visto, en Nicea, Constantinopla, y hoy día quiero comentarles un poquito de lo que pasó con el concilio de Éfeso. Y esto es muy interesante porque finalmente va a tener una aplicación concreta. Pregunta, ¿de quién fue Madre María? ¿Alguien puede decirme? ¿De quién fue Madre María? Los de Jesús, ¿cierto? Ya, muy bien. Pero miren, esto se los voy a poner un poquito más complicado. Dos opciones. ¿María fue madre de Dios o María fue madre de Cristo? ¿Cristo era Dios o no? ¿O no era Dios? Entonces María era madre de Dios. Entonces, ¿cómo es? Ya, ok, natural. Entonces, lo que nació de María, entonces es la mitad de la deidad. Algo así podríamos decir, ¿no? ¿No? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. ¿Saben qué? Puede parecer un poco extraño esto, pero esto fue una de las razones que se convocó el Concilio de Éfeso, porque había un entendimiento diferente sobre esto. Y déjenme comentarle, pongan atención. Quienes postulaban que María fue madre de Cristo, se los llamó quienes asumían el concepto de Cristotocos y veían en María la madre de Cristo solamente, la persona humana. ¿Ya? Y eso fue Nestorio. Nestorio dijo, no, es que no puede ser que María sea la madre de Dios omnipotente, eterno, ¿me entienden? Es lógico pensarlo de esa manera. Pero el concilio, ¿saben qué? Y esto es muy curioso, condenó a Nestorio y no a Cirilo. No es de Carrusel, por favor. No es Cirilo de Carrusel. Ah, se me cayó el carnet, perdón. Uno negrito, ¿cierto? Que Cirilo dijo, no, pues compadre, ¿cierto? Pero antes de eso, Nestorio dijo, María no es estrictamente hablando la madre de Dios, ya que el verbo de Dios no tiene principio ni fin y por lo tanto no puede tener madre. Es la madre de Jesús, ¿cierto? Es la madre de Jesús, si se quiere, o la madre de Cristo, pero nunca la madre de Dios. Eso es muy lógico, ¿ya? Ahora, Nestorio dijo lo siguiente, defensa del concilio, y el concilio apoyó no a Nestorio, sino a Cirilo. En su célebre humilía, Cirilo exclamó, Salve María, Madre de Dios, veneradísimo tesoro de todo el orbe, antorcha inextinguible, corona de la virginidad. Quienes postulan esto hablan de que María es Theotokos, la que engendró a Dios.
¿Saben qué? Esto ha traído un montón de problemas, por eso se tuvo que hacer un concilio, una sesión como de iglesia, para discutir. Estaban los teototistas, ¿cierto? Y los cristotocos por otro lado, discutiendo. Ahora, esto es muy interesante porque el concilio no apoyó a Nestorio y de hecho Nestorio pasó a la historia como un hereje por negar que María había sido madre de Dios. Ahora, déjenme comentarle lo siguiente. Ahí está, el concilio de Éfeso. Esa era la forma en que concluía sus reuniones. Dijo, si alguno no confiesa que Manuel es el verdadero Dios y que por tanto la Santa Virgen es madre de Dios, Teotocos, porque parió según la carne al verbo de Dios, de hecho, sea anatema, sea maldito. O sea, Nestorio quedó calificado como un hereje y todos los que apoyaban a Nestorio como heréticos. ¿Qué pasó? En el concilio de Calcedonia se volvió a repetir lo mismo. Se volvió a repetir la sentencia de Efeso. Engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad y en los últimos días, con nosotros y por nuestra salvación, nacido de María Virgen, miren, Madre de Dios según la humanidad. Entonces, ¿ustedes saben lo que significa la palabra semántica? Uno dice, esto es algo semántico simplemente, algo de las frases, de las palabras que utilizamos. Déjeme avanzar en esto. Cuando termina el concilio de Éfeso, en la plaza justamente de la ciudad se levantó una turba de personas, ¿cierto?, defendiendo el postulado de Éfeso y diciendo, honor sea a Teotocos y a Cirilo. Una imagen, por supuesto, que grafica un poquito cómo es que la turba en general, ¿cierto?, apoyó el concilio. Y de aquí, como dice Fleischer y Ropero, el culto a María quedó establecido ese día y se desarrolló más cada siglo. Si tú quieres ver cómo es que a María se le empieza a adorar, este hecho marca el comienzo, el concilio de Éfeso, 431. No tiene que aprendérselo a memoria, pero sí nos sirve para entender el mundo, de cómo ha funcionado el mundo, las ideas, entre comillas, religiosas. Avanzo. ¿Qué sucedió después? Muy curioso que en Hechos 19, 18, si me acompañan a Hechos 19, por favor, Hechos 19, Hechos 19, versículo 11, yo lo voy a leer para ver el contexto y ustedes lo puedan ver. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. En ese tiempo, Dios permitió hacer milagros a Pablo. Hoy día no vemos eso. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra, tenemos el evangelio. Ese es el milagro mayor que los hombres deben escuchar, la salvación de sus almas. Pero en ese momento, Dios hacía milagros para confirmar la palabra del evangelio. ¿Me entienden? Para confirmarla. Sigo leyendo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, a Pablo le traían la ropa y decían, por favor, ¿puede orar por mi hijo que está usando este polerón? Bueno, no usaban polerón en ese tiempo. Y Pablo oraba por teniendo la ropa en sus manos y se sanaba. Milagro. Pero algunos de los judíos exorcistas, brujos, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Imagínense, un sacerdote haciendo eso. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron, ¿cierto?, de aquella casa desnudos, dice el texto, y heridos. ¿Ya? Bueno, este es un poquito el contexto de lo que había, ¿cierto? Había muchas cuestiones, había magia, había adoración y paganismo. Si nos saltamos al versículo, por favor, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero, uno que vendía imágenes de plata, ¿cierto? Como las virgencitas de yeso, pero este era de plata, dice el texto, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, templos de Diana, ¿cierto? Daba no poca ganancia a los artífices, o sea, ganaba un montón de plata vendiendo esto, ¿ya? Y
Dice el versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses lo que vendemos nosotros y que de hecho son cosas que hacemos con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, nuestra empresa se venga abajo, sino también que el templo de la gran Diana diosa, ¿cierto? De la diosa Diana, sea estimado en nada y comiencen a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fíjense que en el mismo Éfeso, en donde el concilio de Éfeso ocurrió, en donde se dijo que María es madre de Dios, ya siglos antes era común en Éfeso la adoración de Diana de los Efesios. Y de hecho, eso es lo que llegó a ser hasta el día de hoy. Hoy quedan ruinas solamente. Tenía más de 170 columnas tremendas, ¿cierto? Cuando se hizo esto en honor a la diosa Diana. Esa es la foto de la diosa Diana, por supuesto, es algo bastante, eh, uno podría decir, grotesco, ¿cierto? Pero eso era, en cierto sentido, lo que adoraban los efesios o la gente incrédula en ese momento. Curiosamente, ¿cierto? Es ahí en donde surge también la adoración posteriormente a María como, ¿cierto? Con todas las implicancias por haberla considerado María, Madre de Dios. Ahora, ¿saben qué? Yo estoy diciendo esto y enseñándole a ustedes esto, pero hay muchos teólogos protestantes que rajarían vestiduras por lo que yo acabo de decir. ¿En qué sentido? Nosotros no concebimos esta frase católica, ¿cierto?, del concilio, no lo vemos así, creemos que María es madre del Hijo de Dios, pero no madre de Dios. Sin embargo, la mayoría de los teólogos y muchos teólogos protestantes incluso están de acuerdo con esa expresión más católica. Ahora, déjenme entender esto. Implicancias históricas de una idea imprecisa. 4 años después del concilio de Éfeso, ¿qué se hizo? El Papa tercero, que se llamaba Sixto, construyó el santuario más importante para la Virgen María. ¿Cierto? ¿Cuál es ese? La Basílica de Santa María de Maggiore, en Roma. Las ideas tienen consecuencias. Cuando yo pienso algo, eso va a llevarme a hacer otra cosa. Entonces se levanta esto en honor a María. Implicancias históricas. El hecho parte en el concilio María, Madre de Dios o Teotocos. Y de aquí surgieron todas estas enseñanzas con respecto a María. Primero que ella tuvo una virginidad perpetua. Quizás esto es un poco difícil de entender, que fue virgen perpetuamente. ¿Es cierto eso? El catecismo católico, sí significa catecismo, que es un libro grande que tienen los católicos en tan resumidas todas sus enseñanzas. Tú lo puedes buscar por el número 499, 501 y te va a decir algo parecido a esto. Sin embargo, el Nuevo Testamento menciona explícitamente a los hermanos y hermanas de Jesús. O sea, María tuvo a Jesús, pero también Jesús tuvo hermanos. ¿Dónde queda la virginidad perpetua? No existe. A la luz del texto bíblico, ¿cierto? Y José no la conoció hasta que dio a luz, ¿cierto? Esto contradice, refuta la idea de la virginidad perpetua que está estipulada en los concilios, ¿cierto? A partir de Éfeso en adelante y en los catecismos. Primer concepto derribado. La Biblia no enseña la perpetua virginidad de María. Segunda cosa, Inmaculada Concepción. Inmaculada significa sin pecado, diciendo que María, porque solo Cristo fue en sí pecado. Pero la teología católica también expandió esto, señalando que también María estaba sin pecado. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, incluso María. Y eso es lo que enseña la Biblia. Además, esto incluye a María, quien además reconoció su necesidad de Cristo como Salvador provisto por Dios en Lucas 1:47, ¿cierto? Esto es muy importante entenderlo. No existe tal cosa. María igual fue pecadora y necesitaba de un Salvador. Tercera enseñanza que se deriva de toda esta situación, la asunción al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Los católicos piensan que no solo Cristo ascendió a los cielos, sino que María también como su madre ascendió a los cielos. Catecismo, ¿cierto? 966, 974. ¿Existe tal cosa en la Escritura? No. No existe ninguna evidencia en el Nuevo Testamento que nos diga y nos enseñe que María ascendió a los cielos. Y finalmente,
Y esto es casi más grave, diría yo, más herético. Enseñan que María fue corredentora. ¿Qué significa la palabra co en mapuche? Ah, agua, ¿cierto? Pero ¿qué significa co en nuestro idioma? Muy bien, que participa en este caso. Corredentora significa que también ella ayudó a la redención. Qué interesante. ¿Cómo puede ser eso? Y ahí hay unas explicaciones bien forzadas de la teología católica, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Jamás el Nuevo Testamento nos enseña ni insinúa que María fue corredentora. Por el contrario, la Biblia afirma que solo Jesús es el Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo Cristo. Además, María, ¿cierto? También pide y habla de su Salvador, refiriéndose a Dios, pero también a Cristo. Y además, 1 Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo mediador. Y la palabra mediador es alguien que media entre dos personas. ¿Ya? Cuando hay una pelea, viene alguien que dice, ya, yo voy a ser de juez, voy a mediar entre ustedes, ¿cierto? Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No debemos acudir a nadie. María no es mediadora, solo Cristo es mediador. Ahora, déjeme avanzar en esto. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre María? Y básicamente aquí me gusta mucho esta expresión y esta frase de Charles Holt, un teólogo, ¿cierto? Que de una u otra manera escapa a la normalidad, porque la mayoría de los teólogos cree en el concepto de María Theotokos como madre de Dios. Pero él lo explica bien, de manera bien clara, y él dice, aún con la cordial aceptación de la plena idea de Cristo, Dios manifestado en carne, o precisamente por esta aceptación, es chocante en extremo oír de María como Madre de Dios. En palabras de Francisco La Cueva, otro teólogo, es mucho más exacto hablar de ella como madre de aquel que es Dios. Eso es diferente, ¿ya? Ah, pues, madre de Dios conlleva la imprecisión de que María es madre de Dios como Dios. En cambio, María fue el vaso escogido por Dios para aquel que era eternamente Dios con el Padre, el Verbo se encarna, para que se encarnara, tomando naturaleza humana en el seno de María. Así, María no se puede decir que fuera la madre de Dios porque Jesús fuera Dios, sino que fue la madre de aquel que es Dios. Parece un trabalengua, pero la idea es tener cuidado. María no puede ser madre de aquel ser eterno y tremendamente poderoso e inmutable. Como dijo, ¿cierto, Cata? Muy bien. Ella es madre parte de la naturaleza también humana. Por supuesto, Cristo es 100% Dios. Por supuesto. Y lo concebido por ella, de acuerdo a Lucas 1, ¿cierto? 40 en adelante, es concebido por medio del Espíritu Santo. Lo que nace de María claramente es divino, pero no se puede llegar a esa conclusión. Eso es un silogismo, más bien dicho, o filosófico, más que una enseñanza doctrinal. Ahora, lo primero, chiquillos, María es bienaventurada. Busquemos Lucas 1, por favor. Lucas 1, versículo, ¿cierto? Am, 48. Lucas 1, 48. Noten el 46. Entonces María dijo, cuando ella, ¿cierto? Estaba encinta, embarazada. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios, mi Salvador. Ella sí reconocía la necesidad de un Salvador, porque ha mirado, qué interesante, mi bajeza, no mi supremacía, no mi gran altura. María se consideraba una mujer común y corriente. Ha mirado mi bajeza, cierto, de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán inmaculada, como dice la Biblia, bienaventurada, bendecida, pero nunca, chiquillos, inmaculada o virginidad perpetua, no, bienaventurada simplemente, ¿cierto? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. María tiene claro a quién adorar. Ella no se autoadoró a sí misma, ella adoró al Señor, ¿ya? Entonces, María es bienaventurada. Y aquí podemos decir, el Nuevo Testamento reconoce que María fue bienaventurada y un ejemplo de obediencia y humildad. Además, María entiende su baja condición y se alegra en su Salvador. Segunda enseñanza.
María es madre del Señor. Fíjense, justamente en Lucas 1:43. Si leemos el contexto, básicamente, ¿cierto? Dice el versículo 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, porque Elizabeth igual estaba embarazada, y ahí van a ser Juan el Bautista. Y exclamó a gran voz Elizabeth y dijo, dirigiéndose a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de Dios, como dice ahí, la madre de mi Señor, venga a mí? Eso es importante hacer la diferencia. Aquí no se usa esta palabra feos, sino se usa la palabra Señor. Ya Elizabeth entiende que María solo es, ¿cierto? Madre del Señor Jesucristo, no es madre de Dios como persona. De hecho, esta expresión no existe en el Nuevo Testamento. No hay ninguna parte en donde diga que María es madre de Dios en el sentido último. ¿Ya? Ahí está la pregunta. Elizabeth dice a María, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Finalmente María oraba mientras Jesús ascendió. Hechos 1:14. Vamos ahí a Hechos 1:14. Después de Lucas, Juan, ¿cierto? Y Hechos 1:14. Y lo podemos leer del 12 en adelante. Hechos 1 del 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. ¿Quién estaban ahí? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿cierto? Simeón, el celote, Judas y el hermano de Jacobo. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y noten, y con María, la madre de quién, ¿cómo dice la Biblia? De Jesús. Entonces, ¿ascendió María al cielo? Ella estaba orando, pidiendo al Señor sin duda, agradeciendo al Señor por el Salvador, pero ella no ascendió al cielo. Sigue diciendo el texto, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, ¿cierto? Como había como 120 en número y dijo, varones hermanos, y sigue predicando qué es lo que sucedió para elegir al nuevo apóstol. Pero María nunca ascendió a los cielos. Estos tres conceptos tenemos que tener claro. María es bienaventurada, no inmaculada, ¿cierto? Ella necesitaba de un Salvador porque también era pecadora. Era una mujer sin duda piadosa, pero era pecadora, necesitaba de un Salvador. María es madre del Señor, es madre de Jesús. No hay ninguna frase en el Nuevo Testamento que nos diga que ella es madre, ¿cierto?, de Dios. Y finalmente María oraba mientras Jesús ascendió. Ella no ascendió a los cielos. Solo Cristo pudo hacerlo. Entonces eso es importante que nosotros tengamos claro. Avanzo con algunas conclusiones. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que cuál es el camino a la herejía? Bueno, en este caso la pregunta que yo hice la otra vez era diferente. Miren, hay una palabra que significa decadente. ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra, decadente? ¿Ya? ¿Que va bajando podría ser? ¿Ya? ¿Quién otro puede darnos otro significado? Esto está realmente decadente. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo decadente? ¿Ya? Algo deplorable, sí, está incluido, algo que se está echando a perder de forma continua, claramente. Entonces, miren, aplicando este concepto, uno puede caer en un escalafón decadente. Y noten, yo puedo usar frases no bíblicas que no aparecen en la Biblia y estas frases me van a llevar a conceptos no bíblicos. Y si yo tengo conceptos no bíblicos, voy a tener una creencia no bíblica y de hecho voy a postular una herejía. Con justa razón podría usar el letrero de hereje. Todo empieza por palabras. Las palabras son importantes. La palabra dice Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Importan las palabras? Todas las palabras importan. Por eso mi vocabulario teológico tiene que ser a la luz de la palabra. No puedo decir algo yo
que vaya en contra de lo que dice la Escritura. ¿Y saben dónde se cometen las peores herejías a veces? En los cánticos. ¿Qué cantamos nosotros para el Señor? A veces ni pensamos lo que estamos cantando. Por eso hemos hecho un esfuerzo nosotros en tratar de cantar bíblicamente, no cantar cualquier cosa. Ahora, les quiero dejar el desafío de que lo antónimo a caer en una escalera decadente, ¿qué sería? Subir. No podemos decaer, tenemos que subir. Y justamente eso es lo que les sugiero. Cuidado con las frases, tienen que ser bíblicas, ¿cierto? Segundo, conceptos bíblicos. Los conceptos bíblicos me van a llevar una creencia bíblica y mi creencia me va a llevar una conducta correcta. Todo importa, todo importa. Todo es una escalera. Pero por eso es que es tan importante la formación. La formación. ¿Quieres ser un buen futbolista? Sonaron, porque son ya viejos, de verdad. Tienes que empezar, ¿cuándo? ¿5 años? ¿Y dónde empieza? En una escuela, donde te enseñan incluso cómo caminar, cómo doblar, cómo correr, cómo trotar, cómo recibir el balón, para que tú vayas adquiriendo patrones en tu cuerpo para poder ser profesional. No si ya pasaste los años, es difícil. Tomando ese ejemplo, chiquillos, la creencia en la palabra del Señor implica formación desde pequeño. Tú aprendes a pensar bíblicamente, a tener conceptos bíblicos, a tener fraseologías bíblicas y a tener ideas bíblicas. ¿Cómo me doy cuenta yo? Cuando conversas. ¿Qué opiniones tienes? Y yo puedo decir, por eso no me pidan conversar conmigo, porque les voy a sacar la radiografía. No, mentira. Pero miren, en la medida que vamos creciendo, tú vas cambiando tu vocabulario, tus conceptos, tus frases y la manera en que tú demuestras que eres creyente. No es diciéndome, pastor, me sé las confesiones. No, es tu conducta, siempre la conducta. Lo que haces, yo diría, hasta cómo te vistes incluso. Pero no quiero entrar en ese plano porque no podemos poner nervioso. Pero incluso eso, ¿me entienden? Todo afecta yo cómo me veo, mis creencias. ¿Cuál es el desafío? No decaer, tener cuidado. Si yo estoy aquí, si estoy abriendo la palabra, ¿cierto? Poner atención. Todas las palabras son importantes. Fíjense que el concilio de Éfeso devino en la adoración de quién? De María. Por una sola expresión, Teotocos. Una palabra, a diferencia de Cristotocos. Por eso todas las palabras son importantes. Yo he de poner atención en ello. En el día de hoy, con esto termino, hay una cosa que se llama la reingeniería, ¿cierto?, del vocabulario. Reingeniería social. Cuando tú hablas de tenemos que integrar a los demás, ser inclusivo, ojo, cuidado, son palabras trampas. Tú puedes estar pensando en un concepto de inclusividad, pero el mundo va a pensar en otra cosa, porque las palabras en el día de hoy son una herramienta, ¿cierto?, de manipulación y de adoctrinamiento. Debemos de tener cuidado en ello. Por ejemplo, tú puedes decir, soy heterosexual. Y muy interesante, hay un autor, un abogado argentino que dijo que si tú usas esa palabra, estás dando por sentado de que existe los homosexuales y lo estás validando. A veces no nos damos ni cuenta y nos metemos en el juego y puedes decir, no, yo soy heterosexual. No, yo soy hombre simplemente. Ese es el único sentido. Entonces hemos de tener cuidado, más aún en la doctrina cristiana, que se va fundamentando en las palabras del Señor. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes no son mis ovejas, porque no oyen mis palabras. Y es una advertencia para nosotros. Todas las palabras deben importarnos. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias porque en este breve estudio, en este avance, hemos entendido de que la historia misma, incluso los que administraban la religión, tristemente se fueron desviando cada vez más. Nosotros podemos estar incluso dentro del camino de la religión,
pero aún ni siquiera entender la doctrina. Señor, que no les pase a los chicos, que no les pase a nadie de los chicos aquí, que ellos vayan creciendo en madurez como Cristo crecía en madurez, en sabiduría, y entender que cada palabra es importante. Mis frases, mis conceptos pueden ser conceptos erróneos. Por eso ayúdanos a tener una buena actitud. Si estoy equivocado, cambiar un concepto, cambiar una palabra, una expresión. A veces usamos expresiones que no tienen ningún asidero en la Biblia. Señor, ayúdanos a tomar en serio tu palabra. Y especialmente que los chicos vayan creciendo también en esto, que vayan comprendiendo de que incluso la historia misma revela que por palabras hubieron grandes cismas y grandes divisiones. Pero peor aún, que por palabras la iglesia se fue desviando, desviando cada vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos una última